Aleluya. Bendito de Jehová. Bendito Dios, Santo Padre. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Hola Michi, hola Fabiana, Dios te bendiga. Sean bendecidos. Quiero mandarles un abrazo a todos en el nombre de Jesús. Hola Josefa, Dios os bendiga. Carlita, ¿cómo estás? Quiero compartirles una palabra y quiero animarlos a que puedan buscar la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3. Sí, en el Éxodo, capítulo 3, quiero compartirles una palabra, bendecirlos por medio de esta palabra. Creo que es una buena iniciativa de parte del Señor, el tenernos o el darnos la palabra realmente fresca, que ese es el plan de Dios. Así que los saludos a todos en el amor del Señor, a todos los que se conectan, a los que se siguen conectando. Y en el nombre de Jesús yo quiero hoy poder compartirles, como le dije, una palabra, bendecirlos. Creo que ese es el plan de Dios en esta mañana, de poder bendecirnos por medio de la palabra. Así que en el nombre de Jesús sean bendecidos. Recuerde Éxodo capítulo 3. Vamos a orar primeramente, ¿sí? Y después vamos a leer la palabra. Así que Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque en esta mañana, eterno Dios de la gloria, podemos ir a tu presencia. Y en tu presencia podemos, oh Padre Celestial, ser un pueblo, Padre Celestial, agradecido, ser un pueblo, Padre Celestial, lleno de la esencia, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, eterno Dios, donde estoy convencido y estoy seguro, eterno Dios, que todas las cosas, oh Padre Celestial, han de ser, eterno Dios de la gloria, Padre Celestial, de bendición para todo tu pueblo, eterno Dios. Gracias, eterno Dios. Hablanos por medio de la palabra, ministranos por medio de la palabra, que por medio de la palabra, eterno Dios de la gloria, Padre Celestial, cada uno, eterno Dios, hoy pueda, eterno Dios, quizás, eterno Dios, pensar, trabajar en su persona. Trabajar, eterno Dios, en lo que son, trabajar, eterno Dios, en su alma, trabajar, eterno Dios, en su espíritu, trabajar, eterno Dios, en la esencia, eterno Dios, de lo que les has hablado. Yo bendigo a todos los que se han conectado, bendigo a todos los que se vienen conectando, eterno Dios. Bendigo a tu pueblo, para que tu pueblo, eterno Dios, en esta hermosa, eterno Dios, mañana reciba tu palabra, que la palabra penetre a sus hogares, a su familia, a su casa, eterno Dios, y hagas de ellos, oh Padre Celestial, un pueblo realmente maravilloso, un pueblo realmente único, una familia perfecta, acorde, oh Padre Celestial, eterno Dios, a tu divina voluntad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los bendigo a todos los que están conectándose. Quiero que, si tiene su Biblia, pueda acompañarme en Éxodo capítulo 3. Sí, es una palabra muy conocida y quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios también a todos los que están conectados. Sí, dice así la palabra: y apacentó Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas de tal desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire qué tremenda esta palabra. Sé que es una palabra muy conocida. Estoy seguro que más de algunos de ustedes justamente ha leído esta palabra o ha visto alguno hasta la película, porque hay esta película de la vida de Moisés, o de cuando cruzan el Mar Rojo, de la liberación de los israelitas. Así que es una hermosa historia, sobre todo porque marca mucho el corazón y la historia del pueblo de Israel. Pero yo quiero hoy hablarle, tocando un poco esta historia o quizás considerando parte de lo que realmente aconteció en esta historia. Yo quiero hoy justamente hablarle de esto. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque hay ciertas cosas
que de alguna manera todos nosotros necesitamos quizás pensar, meditar, necesitamos tenerlas en cuenta, necesitamos tenerla presente en nuestra vida. Y hoy en esta mañana quiero pedirle al Espíritu Santo que a cada uno en particular lo ministre acorde a esta palabra, que a cada uno en particular lo proyecte en el Espíritu acorde a esta palabra. Moisés tiene algo muy en particular, porque Moisés era un pastor de ovejas. Él se había casado luego de huir de Egipto por las circunstancias que todo el mundo conoce, y en esa circunstancia de que todo el mundo conoce, en esa huida al desierto, él conoce a Jetro, aquel que se convertiría en su suegro, y termina trabajando para su suegro, termina viviendo con su suegro, y ahí entonces él termina formando una familia, una hermosa familia. Y dice en la Escritura que se convirtió en un pastor de ovejas durante 40 años que estuvo metido en ese desierto, viviendo. Él se convierte en un pastor de ovejas. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que no solamente se convierte en un pastor de ovejas, sino que él continuamente recorría el desierto, recorría todas esas zonas y solía pasar de vez en cuando por el monte de Dios. Él sabía que de alguna manera no era un monte común, él sabía que de alguna manera ese era un monte distinto a todos los montes, porque era el monte de la presencia del Señor. Y en un momento determinado algo acontece, algo ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en ese monte, ¿sí?, en la cima de ese monte, dice que había una zarza, y esa zarza comenzó a arder. Pero lo extraño no era que una zarza ardiera, porque debido al calor que solía haber en ese desierto, solían las zarzas arder, pero se apagaban. Pero Moisés notó algo. Moisés no notó simplemente que había una zarza que ardía, sino que no solamente ardía, sino que además de arder, la zarza no se consumía. Además de arder, la zarza lo que hacía es justamente mantenerse. Y entonces Moisés fue atraído justamente por esta zarza. Y entonces él dijo: yo voy a subir a esa zarza y voy a ver esta gran visión que de alguna manera estoy teniendo hoy, y que veo que hay una zarza que está ardiendo, que veo que hay una zarza que no se apaga, veo que hay una zarza que se mantiene intacta. Entonces Moisés fue atraído justamente por esa visión, y cuando él justamente es atraído por esa visión, sí, la Escritura justamente enseña algo muy en particular. ¿Qué es lo que la Escritura enseña muy en particular? La Escritura enseña muy en particular que ese monte no era la primera vez que estaba, que ese monte ya llevaba cientos de años metido ahí. La Escritura enseña que Moisés había pasado muchas veces por ese monte, pero que Moisés sabía que era un monte justamente distinto, que Moisés sabía que era un monte donde Dios se había manifestado muchas veces. Pero ahora Moisés se siente atraído por ese monte. Moisés, que había paseado tantas veces por ese monte, nunca se había sentido atraído, nunca lo había valorado quizás a ese monte como un monte distinto, como un monte especial, como un monte donde él podía encontrar respuesta, como un monte donde él podía encontrarse que su vida podía cambiar. Moisés jamás había visto a ese monte de esa manera, hasta que de repente algo lo atrae, hasta que de repente una zarza que arde, que no se consume, atrae nuevamente justamente a Moisés. Yo quiero hablarle de alguna manera con respecto a este monte, porque de alguna manera hay muchas cosas que necesitamos quizás pensar, necesitamos quizás hoy tenerla en consideración, porque hay muchas cosas que en el trayecto de la vida que hemos tenido, que en el trayecto del cristianismo que quizás ha llevado, y no quiero juzgar su cristianismo, no quiero juzgar su fe, no quiero alterarla ni nada por el estilo. Quiero quizás hacer un aporte más a todo lo que ha creído, a todo lo que de alguna manera ha vivido o ha disfrutado de la presencia del Señor. Y hoy quiero
quiero ser quizás un aporte más que desde un punto quizás distinto, diferente, porque de alguna manera me lleva esta escritura a meditar y a pensar cuántas veces Moisés pasó por ese monte y quizás nunca vio ese monte como algo distinto. Cuántas veces Moisés quizás se habrá acercado o habrá quizás subido a ese monte y nunca lo notó como quizás algo realmente diferente. Y yo quiero decirle, cuando yo pienso quizás en las veces que Moisés justamente pasó por ese monte, en los años que Moisés quizás conocía de ese monte, nunca lo vio a ese monte como algo realmente distinto. Y yo quiero hoy decirle que quizás es a veces lo que ocurre en la vida de muchas personas que pudieron haber pasado por la casa del Señor, que pudieron haber experimentado tantas cosas en el Señor. Y de alguna manera, ¿sabe qué? De alguna manera jamás los hemos valorado. ¿Sabe qué es? ¿Cuál ha sido uno de los problemas que la sociedad de repente tiene? Es que estamos tan acostumbrados a la materia, estamos tan acostumbrados a una vida materializada, estamos tan acostumbrados a una vida justamente donde las cosas las podamos ver con nuestros ojos humanos. Si que el día en que no acontece algo para darnos cuenta lo que realmente eso porta, de verdad le digo que no va a cambiar nada en nuestra vida. De verdad le digo que no va a pasar nada en nuestra vida. ¿Cuántas veces quizás vos has asistido a una iglesia? ¿Cuántas veces quizás has recorrido distintos lugares y te has encontrado quizás con que nada ha pasado? Te has encontrado con que hoy no extrañas quizás esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque quizás nunca experimentaste lo tangible que experimentó Moisés. Moisés experimentó una zarza. Moisés tuvo un encuentro con una zarza que ardía. Moisés tuvo un encuentro con una zarza que le hablaba. Moisés tuvo un encuentro con una zarza que portaba la voz de Dios. Moisés tuvo un encuentro con una zarza que Dios utilizaba y que Dios le estaba diciendo: el lugar donde estás pisando, Moisés, es santo. Y quiero decirte que quizás nosotros estamos descubriendo hoy lo santo que era ese monte. Y quizás todavía vos que asistís a una iglesia o que quizás fuiste y dejaste de ir, quizás nunca valoraste o nunca descubriste lo santo que era ese lugar, lo santo que representaba ese lugar para Dios, que no era un lugar simplemente de circunstancias o de materia, sino que era un lugar justamente de morada. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a la materia, estamos tan acostumbrados a la experiencia, que el día en que dejamos de experimentar a Dios en la casa de Él, que el día en que dejamos de experimentar a Dios como la esencia esa que puede cambiar nuestra vida, el día en que dejamos de experimentar a Dios, quizás será uno de los días donde nos vamos a ir temprano a casa. Quizás será uno de los días donde comenzaremos a pensar que no vale la pena ir a la próxima reunión. Quizás sea uno de los días donde comenzaremos a pensar que hoy el culto estuvo muy aburrido. Quizás sea uno de los días donde comenzaremos a pensar que la predicación no estuvo tan buena. Quizás sea uno de los días donde comenzaremos a pensar en que quizás el problema era el sonido. Quizás sea unos días donde comenzaremos a pensar en que todo eso había una presencia demoníaca, y entonces comenzaremos a tener esos días donde lo que nos estará ocurriendo es que comenzaremos a ver la casa de una manera diferente, comenzaremos a ver la reunión de una manera diferente, comenzaremos a ver el lugar de una manera diferente. Quizás será ese día donde comenzaremos a darnos cuenta que quizás no era tan santo, comenzaremos a verlo quizás como algo no tan santo. Y Moisés tuvo ese inconveniente. Moisés nunca había visto el monte de Dios como un monte santo. El Señor le dice a Moisés: quita tu calzado porque el lugar donde estás era santo. Y Moisés había estado 40 años cerca de ese monte. Moisés había pastoreado a ese monte, a los animales cerca de ese monte. Quizás se había subido a ese monte, pero jamás lo había visto o jamás lo había valorado como un monte santo. Y quizás a veces lo que muchas veces ha ocurrido quizás dentro de nuestras vidas
vida o dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente con respecto a la casa de Dios. Quizás hoy muchos extrañan el congregarse porque de alguna manera se dan cuenta de lo importante que era el congregarse, de lo importante que era la casa de Dios, de lo importante que era estar en todos juntos en armonía, disfrutar, ser ministrados, ser llenos. Pero quizás hoy necesitaremos descubrir la importancia de esa gloria, la importancia de la casa, la importancia de saber lo santo que representa el lugar. Quizás para muchos no lo era tan santo, quizás para muchos simplemente era un lugar donde de repente simplemente iba y me sentaba y me sentaba quizás a ver cómo cantaba el resto, a esperar que la palabra se predicara y que luego de que la palabra se predicara entonces yo me iba para la casa. Quizás era un lugar donde simplemente iba y ahí estaba entreteniéndome con los chicos, o conversaba con mi hermano, o podía de repente salir afuera y dialogar con mis hermanos y contarle de la vida, o hablar de fútbol, o de repente hasta tomarme unos mates, pero no me daba cuenta, o quizás no descubría lo santo que era ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque de repente hasta que algo no se materializa, quizás no nos damos cuenta de la importancia de lo que es el monte. Y Moisés tuvo que encontrarse con una zarza. Moisés tuvo que de alguna manera descubrir una materia. Tuvo que Dios poner una materia para decirte, Moisés, el lugar donde realmente has subido en todos estos años no era un lugar común y corriente. Estás acostumbrado a tomar los lugares comunes y corrientes. Has visto este lugar común y corriente como si fuese otro monte más. Pero quiero decirte que te has equivocado, Moisés, que el monte donde estás subiendo es un monte santo, es el monte de mi presencia, es el monte donde quiero decirte que necesitas cambiar tu calzado, necesitas sacar tu sistema, necesitas sacar la forma que realmente tiene para volver realmente al diseño con lo correcto. Pero Moisés necesitó justamente que algo se le materializara, porque estamos tan acostumbrados a que las cosas se nos materialicen. Nosotros vivimos justamente acostumbrados tanto a la materia, que el día en cuando algo nos falta, que el día en que algo no está, puede cambiar nuestras conductas, pueden cambiar nuestras creencias, puede hasta alterarse nuestra fe, porque estamos acostumbrados a la materia, estamos tan acostumbrados al tener, estamos tan acostumbrados al tocar, al palparlo, al ver, que el día en que algo no está materializado, entonces comenzaremos a preocuparnos. Es más, el hombre se ha hecho tan dependiente de la materia natural, que de repente una palabra que viene de parte de Dios y que una palabra que es espíritu, una palabra que de repente es del mundo invisible, que no lo ves, que no se materializa, el hombre quizás no la considera, el hombre quizás no la valora, el hombre quizás ni siquiera la recuerda. ¿Por qué? Porque no se ha materializado. El hombre puede recordar donde quizás dejó un anillo de oro, puede recordar donde dejó una pulsera de oro, el hombre puede recordar quizás hasta donde dejó la billetera, puede recordar hasta donde dejó quizás sus ahorros. El hombre puede recordarlo, puede recordar la cantidad que tiene, puede recordar el precio que pagó por ese anillo, el precio que pagó por esa cadenita, pero no recordará la palabra, no recordará la palabra que recibió de parte del Señor, no recordará la palabra que vino de parte de Dios para hacerlo crecer, para hacerlo avanzar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a funcionar en cosas que no es materia. El hombre está muy acostumbrado a la materia. Y usted y yo necesitamos entender que nos hemos hecho tan materialistas de alguna manera, que el hombre quiere todo, materializado, que si Dios te habla de una bendición, el hombre lo quiere materializado, que si Dios te habla justamente de que Él te proveerá, que Él te enriquecerá, el hombre justamente lo quiere hoy materializado. El hombre no está pensando en la riquezas celestiales, el hombre no está pensando en los tesoros celestiales, el hombre está pensando en las riquezas terrenales, el hombre está pensando en la materia justamente terrenales. Fíjese que de alguna manera cuando él dice que el que gana alma es como una perla, y fíjese que para nosotros una perla dentro de lo que es la materia, para nosotros es una sustancia de riqueza, una sustancia que puede quizás
quizás darnos ganancia, darnos dinero y que puede entonces provocar ciertas cosas. Si hoy te dijeran que en el jardín de tu casa hay 100 perlas, entonces, y te dieran el mapa donde estás, seguramente vas a excavar, seguramente vas a hacer los pozos necesarios. No importa si había césped, no importa si había planta, lo vas a hacer por causa de esas perlas, porque sabes que esas perlas te van a enriquecer, porque sabes que esas perlas te van a dar ganancia, y aunque tengas que romper tu jardín para alcanzar esas perlas, lo vas a hacer. Pero no así, no es lo mismo con el reino de Dios, cuando Dios te dice que si vos ganás alma es como una perla que vas teniendo en el cielo. Nadie quiere tener perla en el cielo, nadie se preocupa por los tesoros del cielo, nadie se preocupa justamente ni siquiera por el cielo. La gente tiene su mentalidad, su preocupación en los pensamientos de la tierra. La gente tiene su preocupación en los pensamientos justamente de lo que hay, de lo que hoy puedo obtener, de lo que hoy puedo recibir. La gente está tan acostumbrada a su vida de materia que entonces no puede de alguna manera, no puede quizás funcionar con algo que no ven. ¿Cómo que me van a dar una perla en el cielo? ¿Cómo no se le materializa? Entonces la gente no le da tanta importancia a ese tipo de cosas porque nos hicimos materialistas, porque nos hicimos de alguna manera gente que necesita de alguna manera experimentar algo, materializar algo. Si yo no materializo algo, si yo no materializo algo, lamentablemente no seguiré creyendo en eso, no seguiré funcionando en eso. Eso es lo que ocurre en el corazón de la gente. La gente puede estar, mire, fíjese esto, la gente puede estar sin experimentar la presencia de Dios por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo. Hay gente que lleva muchísimo tiempo sin experimentar la presencia de Dios. Hay gente que lleva años sin experimentar la presencia de Dios, meses sin experimentar la presencia de Dios, y no les afecta. No les afecta si no siente que extraña a Dios, no siente que extraña al Espíritu Santo, no siente que extraña. Pero la gente quizás puede estar sin la presencia de Dios años, puede vivir sin la presencia de Dios, pero puede quizás hoy no tener dinero, puede hoy quizás tener falta de recursos, y esa persona extrañará los recursos, y esa persona extrañará el dinero, y esa persona estará intranquila, pues estará desesperada, estará preocupada por obtener ese dinero, pero no así con la presencia del Señor. Hay quien puede estar de repente viviendo años estando en el Señor sin presencia del Señor, y quiero decirle que no lo extrañan, no extrañan a Dios, no extrañan su presencia. ¿Por qué? Porque Dios no se les ha materializado, y como Dios no se les ha materializado, no lo extrañan. Lamentablemente no lo extrañan. Y cuando yo no extraño a Dios, cuando yo no extraño realmente a Dios, estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque me doy cuenta que me hice una persona materialista, porque si la falta de recursos económicos, si la falta de dinero me trae preocupaciones, me trae dolor, me trae angustia, me trae desesperación, quiere decir que yo lo estoy extrañando, y quiere decir que yo estoy extrañando más algo material que la misma persona de Jesús. Y eso es lo que realmente de repente ocurre en el corazón del hombre. Extrañan más la presencia material que la misma presencia del Dios Todopoderoso. Fíjese cuántas veces quizás vas a orar por el simple hecho de que tenés que orar nada más, pero cuántas veces quizás te has preocupado, te has preguntado: ¿qué pasa que no siento a Dios? ¿Qué pasa que Él no me habla? ¿Qué pasa que Él no me vuelve a ministrar? Sí, quizás cuántas veces estás triste, quizás no por el hecho justamente del tiempo de ausencia que de repente tenés. ¿Alguna vez te has ido a la presencia de Dios y le has preguntado a Dios: Señor, ¿por qué ya no me hablas? Señor, ¿por qué ya no me ministras? Señor, ¿por qué ya no puedo sentirte? ¿Por qué ya no puedo escucharte?
qué realmente es lo que qué es lo que realmente está ocurriendo. Porque quiero decirte que muchas veces las oraciones nuestras han sido cuando estamos necesitados de algo. Quizás si nosotros hacemos un balance de todas nuestras oraciones, quizás te vas a encontrar con que hay un alto porcentaje que ha sido producto de nuestra necesidad, que ha sido producto de que realmente las cosas malas que hemos vivido y que necesitamos la intervención de Dios, que realmente la necesidad de querer estar con Él, de querer aprender con Él. ¿Cuántas mañanas quizás te has levantado? Quizás sí, bueno, hoy tengo que hacer mi devocional, hoy tengo que tener un tiempo con Dios, porque en este tiempo que tengo que tener con Dios, si no oro me voy a sentir mal. Pero ¿cuántas veces quizás ha ido a la presencia de Dios y le ha dicho: Dios, solo quiero estar contigo, solo quiero que conversemos un rato, solo quiero que hablemos un rato, solo quiero que sientas que estoy contigo y quiero sentir que estás conmigo, solo quiero crear un ambiente de amor, solo quiero crear un ambiente de esencia correcta? ¿Cuántas veces quizás no te has dado cuenta? Sí, ¿cuántas veces quizás no te has dado cuenta que hemos sido una generación mezquina con Dios, que hemos sido una generación que quizás no le ha importado mucho el corazón de Dios, no le ha importado mucho el que Dios, su corazón se llene incluso de nuestra esencia, de nuestro amor, de nuestra vida, de nuestra pasión por Él? Pero quiero decirle que lamentablemente a veces hemos entristecido el corazón de Dios, porque Dios sabe que cada vez que vamos, no vamos porque de alguna manera hay pasión por Él, sino porque hay necesidad de nuestro espíritu. Sabe que a veces Dios no responde. ¿Y sabe por qué a veces Dios no responde? Porque hemos sido un extraño para Dios. A veces quizás vos no te has dado cuenta, pero hemos sido un extraño para Dios. A veces vos que quizás, o que nos consideramos hijos de Dios, pero en realidad hemos sido un extraño para Dios, un extraño que no tiene interés en Dios, sino que tiene un interés en que ciertas cosas se materialicen. Cuando de repente vos no tenés una causa por la cual orar, sí, no tenés una necesidad por la cual orar, entonces sí, ¿para qué voy a orar? Porque no tenés una causa, no tenés una necesidad para orar. Cuando de repente quizás viene esa necesidad, sí, te acordás de orar, voy a orar para que Dios me provea, voy a ayunar para que Dios me provea, pero nunca decir voy a ayunar para que el Espíritu Santo trabaje en mí, me forme en mí y cada día pueda ser alguien que le agrade más a Dios. Pero no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a orar porque tenemos necesidad de Dios, estamos acostumbrados a orar porque queremos que Dios nos supla, estamos acostumbrados a orar porque necesitamos el favor de Dios. Pero el día en que Dios no nos suple, entonces será el día en que dejemos de hablarle a Dios, será el día que entonces buscaremos otros atajos, será el día que buscaremos otro camino, porque queremos a Dios, que Dios justamente nos hable. Y quizás no te has dado cuenta que el problema está en que hemos sido un extraño para Dios. Sí, te has puesto a pensar que quizás hace mucho tiempo que te has convertido en un extraño para Dios, que Dios no puede quizás recordarte. ¿Por qué Dios no puede recordarte? Porque Dios no puede recordar algo que no está hecho a imagen y semejanza. Vos de repente venís y le decís a Dios: Dios, yo soy tu hijo. Dios dice: pero yo no recuerdo haberte creado, yo no recuerdo que seas mi hijo. ¿Por qué no? ¿Cómo que no recuerdas que soy tu hijo? Si aquí estoy, sí, pero todos mis hijos yo lo hice a imagen y semejanza mía, y tu imagen no me representa, tu imagen no me refleja. Es más, tu ADN no tiene nada que ver conmigo. Entonces Dios dice: creo que eres un extraño, creo que te has equivocado de padre. Me parece que justamente deberías fijarte, porque el modelo que tú llevas no es el modelo que encaja conmigo. La esencia de hijo que yo he creado no encaja justamente con la esencia de hijo que yo tengo. Yo tengo una esencia de hijo, y la esencia de hijo mío tiene una característica en particular: se asemejan a mi persona, se asemejan a lo que soy, hablan como yo hablo, piensan como yo pienso, actúan como yo actúo.
y tú eres un extraño, tú no piensas como yo pienso, ni siquiera te acuerdas de mí. Es más, tú simplemente eres una persona que ha venido a tocar la puerta de mi casa, esperando que yo lo ayude, esperando que yo le provea, esperando justamente que yo lo saque de la circunstancia que de repente tiene. Y quiero decirte que suelo hacer eso con muchos vagabundos. Cuando hay vagabundos que de repente tocan la puerta de mi casa pidiéndome cosas, cuando hay gente mendiga que toca la puerta de mi casa pidiéndome cosas, suelo ayudarlo, suelo de repente suplirle sus necesidades, suelo de repente sacarlos de esa situación. Suelo de repente incluso asegurarme de que comiencen a tener un buen bien para que salgan de esa frustración, de esa vida equivocada que de repente tienen. Pero quiero decirte que el hecho de que yo de repente ayude a alguien, que el hecho de que yo de repente tenga misericordia de alguien, que el hecho de que de repente yo le supla a alguien, no significa que es mi hijo, no significa que porta mi ADN, no significa que es mi modelo, no significa que tiene derecho a entrar a mi casa. Así que yo desde la puerta puedo atenderte, pero no vengas a decirme que eres un hijo, porque un hijo mío jamás se vestiría como un vagabundo, un hijo mío jamás se vestiría como un miserable, un hijo mío jamás se vestiría simplemente como un mendigo. Un hijo mío no nació para vivir en ese estilo de vida, un hijo mío no nació para funcionar en ese tipo de cosas. Un hijo mío habita en mi presencia, un hijo mío jamás se sale de mi casa, un hijo mío siempre está en continua comunión con el Padre. Un hijo mío aprende del Padre, se deja formar por el Padre, se deja enseñar por el Padre, y tú no has hecho nada de eso hasta el día de hoy. Así que quiero decirte que si vienes a decirme que eres mi hijo, lamentablemente tengo que cerrarte la puerta, porque no te puedo reconocer como hijo, no portas mi imagen. Quiero decirte que tendrás que verte a un espejo y fijarte bien quién eres, o seguir golpeando otras puertas para que encuentres si de verdad realmente quién es tu Padre. Pero si vienes quizás como un mendigo, si vienes quizás simplemente como alguien un vagabundo que necesita algo, quiero decirte que puedo suplirte quizás una o dos veces, pero no pretendas que yo cambie tu vida, porque yo no estoy para cambiarle la vida a vagabundo. Yo estoy justamente para formar hijos, yo estoy para enderezar hijos, yo estoy para instruir hijos, yo estoy justamente para transferir a mis hijos mi herencia, estoy para de alguna manera posicionar a mis hijos en lo que yo soy. Entonces quiero decirte que lamentablemente el problema es que Dios no puede recordarte, no puede recordar, porque Dios no te dio esa forma, la forma que quizás justamente estás teniendo, la forma que quizás de vida que estás viviendo, lamentablemente quizás no es la forma correcta. Lamento tener que decirte que de repente has sido una persona que has buscado a Dios, has sido una persona así que quizás, sí, yo le ruego tanto al Señor para que me ayude, pero lamentablemente, ¿qué tengo que decirte esto? Dios no puede reconocer, o Dios no puede tener hijos que no llevan su imagen y semejanza. Dios no puede ser tu Dios. ¿Cómo Dios es tu Dios? ¿Te has preguntado? Quizás deberías preguntarte si Dios es tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque para hablar de Dios, yo tengo que decir en primer lugar que el significado Dios es Señor, amo. Fíjese lo que significa Señor, amo y dueño. Ahora, ¿Dios es tu Señor? ¿Dios es tu amo? ¿Dios es tu dueño? ¿O realmente haces lo que quieres? ¿Realmente vives la vida que quieres? ¿Te manejas como quieres? ¿Funcionas como quieres? Entonces, ¿cómo Dios puede ser tu Dios si Él no es tu amo, si Él no es tu Señor, si Él no es tu dueño? Entonces es muy difícil que Dios sea tu Dios. Quizás simplemente lo has confundido a Dios. Quizás simplemente lo has considerado a Dios como la fuente que te provee. Porque de alguna manera todo el mundo está tan acostumbrado a lo material que a veces no es Dios, no es mi Dios. Que a veces Dios no es realmente mi dueño. Que de repente Dios realmente no es mi amo, no es mi Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Dios? Quizás a veces simplemente lo tenemos como el Dios como nuestra fuente que provee, como el Señor que nos provee, como la esencia que de alguna manera nos puede proveer, la fuente que puede realizar nuestros sueños. Sí, el Dios que suple favores. Sí, el Dios que suple los favores. Sí, ese puede ser tu Dios. Sí, lamentablemente yo tengo que decirte que hemos estado tan equivocados. La Biblia dice que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos iremos a la presencia.
Pero yo quiero decirte esto. Yo quiero decirte que lo que nos está diciendo es que no obtendremos, no podremos, no trajimos riqueza ni nos llevaremos riquezas material. Sí, hay riquezas materiales que acá en la tierra no te las vas a llevar. Las vas a obtener quizás para poder funcionar en la vida que Dios quiere que funciones. Pero no te las vas a llevar. Hay otras riquezas que te tienen que esperar realmente en el cielo. Sí, pero a nadie le importa las riquezas del cielo. La gente quiere las riquezas acá en la tierra. A nadie le importa las riquezas que hay en el cielo. Sí, muchos quieren realmente las riquezas que están aquí en la tierra. Sí, muchos quieren justamente eso. Muchos solamente quieren los favores de Dios. Muchos quieren justamente la ayuda de Dios, el alcanzar cosas realmente en el Señor. Muchos quieren ese tipo de cosas. Sí, hay una cosa que yo quiero decirte. Sí, necesitamos hoy preguntarnos si Dios es tu Dios de verdad o Dios es tu Dios de realidad. Fíjate esto, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que Dios sea mi Dios de verdad y otra cosa es que Dios sea mi Dios de realidad. Mire, cuando hablamos del Dios de verdad, estoy diciendo que Él es el Dios de mis principios. Él es el Dios de mi conducta. Él es el Dios a quien le soy leal. Él es el Dios de mi comportamiento. Él es el Dios que me hace funcionar en la constitución del cielo. Cuando yo digo que Dios es mi Dios, sí, mi Dios de verdad, yo estoy diciendo, Él es mi Dios y por esa causa le soy leal. Él es mi Dios de verdad y por esa causa camino en la constitución del cielo. Él es mi Dios de verdad y por esa causa mantengo los principios que Él me enseñó. Él es mi Dios de verdad y por esa causa funciono como Él quiere que funcione. Porque Él es el Dios de mi verdad, de la verdad que Él me dio. Sí, una vida de reino se encuentra envuelta en la gloria de Él. Y todo lo que yo hago glorifica a Dios. Cuando hay una persona que dice que Dios es su Dios de verdad, yo quiero decirle que todo lo que hace glorifica a Dios. Quiero pregúntate, tus conductas glorifican a Dios, tus acciones glorifican a Dios, tus gestos glorifican a Dios, tu sistema pensante glorifican a Dios. Todo lo que haces realmente puede decir que glorificas a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con lo que hacemos debe producir gloria a Dios, adoración, luz, adoración y luz, adoración para glorificar a Dios y luz para manifestar que es el principio correcto, que es la esencia correcta. Puedes decir que lo que reflejas es el principio correcto, puedes decir que lo que se refleja es la conducta correcta. Entonces tendrás que preguntarte si Dios es tu Dios de verdad o tu Dios de realidad. Cuando hablamos de Dios de realidad o realidades, ¿sí? Estoy hablando de que solamente es el Dios que yo utilizo para obtener cosas. Ese es el Dios de las realidades para muchos, el Dios que utilizan para obtener cosas, el Dios que utilizan para obtener favores, el Dios que utilizan para que les vaya bien, el Dios que justamente utiliza así para que la tierra le conceda lo que realmente ellos quieren, el Dios que utiliza justamente para que poder salir de las situaciones. Hay gente que tiene que estar con el agua hasta el cuello, sí, o con la soga al cuello, como quiera ponerle, para acordarse de Dios. Hay gente que tiene que estar en los momentos más difíciles para acordarse de Dios. Y no buscan a Dios porque desean cambiar. No buscan a Dios porque desean volverse a Él. Buscan a Dios porque desean salir de esa situación. ¿Cuántas veces solamente buscas a Dios por salir de una situación? ¿Cuántas veces buscas a Dios por salir de una situación? Sí, entonces te acordás de Dios. Dios, mira, estoy pasando este momento difícil. Por favor, ¿me podés ayudar? Y Dios en muchas maneras ha ayudado. Y ha ayudado a muchísima gente, pero Dios no es su Dios de verdad, es su Dios de sus realidades. Sí, es el Dios que de repente se acuerdan en sus momentos complicados para pedirle. Necesitamos volvernos a Dios, ¿sí? ¿Sabe qué? Cuando pensamos en Dios, pregúntate esto, ¿cuántas veces le has mentido? Suena por ahí fuerte, quizás no es usted que le ha mentido, por eso cuando usted comparta quizás la predicación, sí, ahí en su muro, quizás algún amigo es para esto. ¿Cuántas veces le hemos mentido a Dios?
¿Cuántas veces tu adoración ha sido real, pura? ¿Cuántas veces tu adoración ha sido real y pura? O quizás ha sido simplemente un tumulto de palabras que le dijimos, quizás muy bonitas, con gestos muy lindos para calmar nuestra propia conciencia. De decirle, sí, bueno, hoy fui al culto y le canté y le adoré, sí, estuve en la reunión. Hay gente que está más preocupada porque yo la vea en la reunión que porque Dios reciba su adoración. Sí, porque hay gente, ¿cómo anda bien? Y de repente digo, che, no te vi, ¿cómo que te ha pasado algo? No, si yo estuve atrás, quizás no me vio, pero ahí estuve. Y está más preocupada por que yo lo vea que porque Dios reciba su adoración. Y quiero decirte que yo soy un hombre tan común y como vos. La diferencia es que quizás Dios me puso al cargo y al mando de algo. Y el hecho de que Dios me ponga al cargo y al mando de algo significa que tengo una responsabilidad, un oficio, un sacerdocio que me obliga a instruirte, que me obliga a enseñarte, que me obliga a equiparte, a prepararte, a llevarte, a convertirte en una persona cercana a Dios. Pero una cosa yo quiero decirte, que debemos preocuparnos porque Dios reciba nuestra gloria, porque Dios reciba nuestra adoración. Quizás vos me podés decir, yo estuve ahí, pero que Dios te está diciendo, yo no te vi ahí. ¿Cómo que no? Yo estuve ahí. Sí, pero yo no te vi ahí. Pero yo estuve ahí. Entonces yo dije, pero si estuviste ahí, entonces ¿por qué a mi presencia no subió tu adoración? ¿Por qué a mi presencia no subió el orgrato? ¿Por qué a mi presencia no subió ese perfume agradable? ¿Por qué en mi presencia no pude sentirte, no pude experimentarte? Porque quizás en realidad no estuviste ahí. Y vos decís, pero si estuve ahí, físicamente quizás sí estuviste ahí. Físicamente quizás ahí estuviste plantado como una silla más. Pero quizás Dios no ha recibido el día en que vos me digas, yo me congregué hoy. Entonces quiero decirte, para decirme que hoy te congregaste, tendremos que preguntarle a Dios. Dios subió la adoración de este. Dios subió el perfume agradable de este. Dios subió el olor fragante de esta persona. Entonces ahí sabremos si realmente vos y yo nos hemos realmente congregado en ese día. Porque entonces quiero decirte que esto no se trata de pasar asistencia. Yo no paso asistencia realmente en la iglesia. No creo que haya ministros que pasen asistencia en la iglesia. Y si hay algunos, quizás es para preocuparse que si alguien vino o no vino, por si necesita algo. Pero Dios sabe quién viene, quién se congregó o no, quién no se congregó. Dios sabe cuando nosotros realmente somos parte o no somos parte. Hace cuánto tiempo que no nos congregamos. Apóstoles, que estamos en cuarentena. No estamos en cuarentena aislados, pero no significa que no nos estamos congregando. ¿Cuánto tiempo necesitamos congregarnos? Somos parte de la adoración, somos parte del entrenamiento, somos parte de aquellos que están continuamente escuchando a Dios. ¿Qué es lo que Dios me dijo el miércoles? ¿Qué es lo que Dios me dijo el domingo? ¿Qué es lo que Dios me dijo esto? Y ahí estoy apuntando, y ahí estoy anotando, y ahí estoy escribiendo, y ahí estoy pensando en esta palabra, porque entiendo que lo que Dios está haciendo en mí no me está cacheteando, no me está retando. Lo que Dios está haciendo en mí me está dando los ingredientes correctos para mejorar mi perfume, para mejorar mi calidad de vida, para mejorar mi esencia, para mejorar mi vida delante de Él, para mejorar mi vida incluso aquí en la tierra. Pero ¿cuántas veces le hemos mentido a Dios? Que le decimos, Dios, eres lo máximo en mi vida, hasta que salí de la reunión. Cuando le decimos a Dios, Dios, gracias Señor, porque todo lo que soy y todo lo que tengo, Dios, te corresponde. Todo es tuyo, Dios. Todo es tuyo, Dios. Y quizás cuando le decís eso, y voy a compartir también una palabra, más rato voy a compartir una palabra en Casa de las Naciones, y voy a hablar un poco de esto. Pero yo quiero hoy decirte esto. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios, todo es tuyo? Y realmente Dios tiene que tocarte como 10 veces, 15 veces, confirmarte, mandarte palabras, mandarte 2 o 3 testigos, tocarte en sueños, para que puedas soltar algo que Él te está pidiendo. Porque se da cuenta que a la larga Dios no lo es todo. Dios no lo es todo.
Dios no lo es todo. No estamos acostumbrados a que Dios sea nuestro todo. No estamos acostumbrados a que Dios sea nuestro todo. Si te mandan a visitar algo hoy, porque a mí no hay otros para visitar. Si te mandan a orar por alguien, ay, justo a mí. Si te mandan, no, ay, siempre hay excusas, porque Dios no es tu todo. Si Dios no es tu todo, ¿cuántas mentiras le has dicho a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, yo te prometo esto, y no lo has cumplido? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios que le servirás si no lo has hecho? Hasta el día de hoy quizás no le servís. No le servís. Sí, porque todo te molesta. Te molesta si te molesta lo que hacen los hermanos, te molesta lo que hace el vecino, te molesta lo que hace el pastor, te molesta lo que hacen todos. Te molesta hasta lo que hace Dios. Que si Dios de repente levantó a alguien nuevo y a ese alguien nuevo le dio un ministerio, te molesta. Pero ¿cómo le van a levantar a él como ministro? ¿Cómo lo van a hacer esto? ¿Cómo Dios va a hacer algo con esta persona si esta persona es nueva? Hay otras personas más antiguas, hay otras personas que se la merecen. Te molesta hasta eso. ¿Cuántas cosas te molestan de parte del Señor? Le hemos mentido a Dios y le decimos a Dios, bueno, yo no es que esté enojado y yo me alegro, pero bueno, hay cosas que cosas. Mentira, te molestan, sos un mentiroso. Y alguien te pregunta, ¿está bien? Sí, está todo bien. Mentiroso. Alguien te pregunta, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que te ayuden en algo? No, no está todo bien. Mentiroso necesitas, pero tu arrogancia, tu orgullo, tu soberbia, tu altivez te hace creerte superior al resto. Mentira. Te mentís a vos mismo, te mentís al resto. ¿Cuántas mentiras le hemos dicho a Dios? ¿Cuántas mentiras hemos utilizado para excusarnos? Sí, hoy tenía que levantarme a orar y vos decís, Dios, perdoname, vos sabés que estaba muy cansado. No, ni siquiera pensabas. Cuando hablamos de congregarnos, ¿cuántas veces dijiste, no asistí, apóstol, porque la verdad que me quedé dormido? No, hoy no me fui a la iglesia porque me quedé dormido. Y quiero decirte que ni siquiera pusiste el despertador. Pero para irte a trabajar ponías el despertador temprano porque no te podías quedar dormido. Pero para ir a la iglesia ni siquiera lo ponías. Entonces decía, bueno, si es la voluntad de Dios me voy a despertar. O cuando nos despertemos vamos. Mentiroso. ¿Sabes? Pero tengo algo que decirte. Porque esto te va a llevar a la paternidad. Sí, esto te va a llevar a la paternidad y esto está bueno porque esto te lleva a la paternidad, pero quiero decirte esto, hay alguien que se pone contento. ¿Y sabes quién se pone contento? Tu padre. Sí, tu padre se pone contento. Sí, ¿quién es tu padre? Satanás, el padre de mentira. Entonces cuando él te ve que sos un mentiroso, dice, mi hijo aprendió re bien. Wow, este sí que me ha funcionado. Wow, este sí que se merece que yo le dé lo que tengo. Wow, este sí que deja nuestro nombre bien parado. Wow, este sí que realmente provoca en nosotros cosas extraordinarias para nuestro reino. Sí, tengo que decirte que el padre de mentira está realmente contento cada vez que mentís. Que el padre de mentira se goza. Es más, el padre de mentira, si le dice a los demonios, este sí que se la juega por nosotros, este sí que tiene nuestra camiseta bien puesta. El padre de mentira testifica que él es su Dios, que él es tu Dios. Entonces él va a la presencia de Dios y le dice, viste Dios que este nunca fue tuyo, siempre fue mío. Tiene mi simiente caída. Fíjate, Dios, le dice, fíjate Dios, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo como Satanás? Y Dios le dice, tú eres el adversario. ¿Y qué es este para vos? Te contradicen los principios. No está de acuerdo con tu palabra. No está de acuerdo con lo que haces. No está de acuerdo con lo que se demanda. No está de acuerdo con nada. ¿Qué es? Un adversario. ¿No te has puesto a pensar que quizás llevas la conducta de un adversario? ¿Llevas la conducta de un oponente? ¿Llevas la conducta justamente de alguien que no tiene los principios correctos? ¿Cuántos principios bíblicos que sabes que son pecados y que los rompes igual? ¿Por qué no te importa? ¿Quién hace eso? El padre de mentira. Yo quiero decirte que cada vez que mientes, le recuerda a Dios a Satanás que eres su hijo,
que Satanás te formó. Y yo quiero decirte que, siendo realista, quizás lo que Dios piensa, quizás ni siquiera te importa un comino. Quizás lo que Dios siente, quizás ni te importa un comino. Quizás lo que Dios se duele por tu vida, quizás ni siquiera te importa un comino. ¿Por qué has tratado a Dios como mentiroso? ¿Por qué hemos quizás tratado a Dios como mentiroso? ¿Cuánta gente que hemos tratado a Dios como mentiroso? Yo quiero decirte que quizás en nuestro principio de creencia o de nuestro caminar pudimos haberle hecho, pero ya a esta altura, cuando tenemos años, ya no se puede continuar con eso. Sí, Él te dice, fíjate lo que Él te dice, descansa en mí. Sí, fíjate lo que Él te dice, descansa en mí. Y estás preocupado porque no sabes qué va a pasar. Sí, de repente Él te dice, descansa, y vos estás preocupado. Hey, te estoy diciendo que descanse. No, pero lo que pasa es que, viste, aunque Dios me dice descansa, pero bueno, hay cosas que tengo que hacer. Sí, Él te dice, confía, ten confianza. Sí, Él te dice, ten confianza. Y vos estás ahí preocupado buscando otros atajos. Sí, te da una palabra y esperas señales te da una palabra y esperamos señales, ángeles. Bueno, si esta palabra realmente viene de parte de Dios, se va a cumplir, si no es mentira. Y le decimos a Dios, bueno, dame una señal, porque si no, entonces yo no voy a saber si es verdad. Hemos tratado a Dios de mentiroso. Sí, hemos dudado de Dios. De repente Dios te dice, confía. Y vos estás ahí con las deudas y vos decís, bueno, pero yo tengo que hacer cosas porque la verdad que las deudas no se pagan solas. ¿Saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a nuestras ideas, estamos tan acostumbrados a nuestra esencia que lamentablemente hemos tratado a Dios como mentiroso. Hay tantas otras cosas que le quisiera realmente decir, pero el tiempo se nos va y tengo que conectarme a las 12 también para poder ministrar en Casa de las Naciones. Pero nos hemos convertido en un extraño quizás para Dios. Le hemos mentido. Lo hemos tratado de mentiroso. ¿Sabe qué? ¿No será que somos producto de un engaño? ¿No será que somos una falsificación? ¿No será que somos una falsificación? ¿Sabe que usted puede tener un billete de 1.000 y uno de 500 y ambos tienen la misma estatura, el mismo corte, el mismo papel, pero lo que lo hace un valor diferente es la imagen que porta, es la imagen que tiene. Y eso es lo que le hace diferente. Y usted puede tener dos billetes de 1.000 con el mismo corte, la misma imagen, pero uno es falso. Y resulta que el falso es lo que no sirve. Lo falso es lo que no te va a permitir alcanzar. La diferencia entre el 500 y 1.000, que el 500 tiene una medida y el 1.000 tiene otra. Y entonces en la medida de 500 vas a alcanzar lo que con esa medida puedes lograr. Y con la medida de 1.000 vas a alcanzar quizás cosas mayores. Pero cuando se son falsos, no se puede alcanzar nada. Y a veces hablamos de fe, pero para eso tendría que hablarle de la fe, de la pureza de la fe engañosa o de la pureza de la fe. Pero no tengo tiempo. Lo que yo quiero decirte es, si realmente eres un hombre de Dios de verdad, si realmente eres una mujer de verdad, entonces tengo que decirte esto: eres templo del Espíritu Santo. Pero si eres templo del Espíritu Santo y no tienes al Espíritu Santo, Él no te habla, Él no te ministra, Él no te enseña. No sientes que está ahí cuando le hablas. Tengo que decirte esto: hace tiempo que hizo su maleta y se fue de casa. Necesitas volver a su presencia. Necesitas volver a su corazón. ¿Sí? Necesitas entender que algo le hicimos, algo cometimos, algo nos distanció de Él, algo nos distanció de su persona, algo nos distanció de su Santo Espíritu. Necesitamos volver.
Prometo que en otra oportunidad les hablo de la fe que viene a educarte, de la fe que viene a impulsarte en este despertar de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, eterno Dios, por todos los que están ahí. Señor, si hay alguien que sabe que está equivocado, es tiempo de no solamente de orar y de pedirte perdón, sino de volverse con todas sus actitudes, con todo su corazón, con todo su ser, porque es el tiempo, eterno Dios de la gloria, de volvernos al principio original. Padre, ven sobre tu pueblo. Vuelve, eterno Dios, a instruirlos, vuelve a marcarlos, vuelve a levantarlos, vuelve, eterno Dios de la gloria, Padre Celestial, a equiparlos. En el nombre de Jesús, eterno Dios, que reciban, oh Padre, la manifestación del Espíritu Santo, esa manifestación, eterno Dios, que los hace reindicar de sus caminos, que los saca de los engaños que están viviendo, Padre Celestial, que los hace, eterno Dios, que ya no sean más un producto de engaño, sino un producto, eterno Dios, de la gloria, Padre Celestial, del poder del nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Los bendigo, eterno Dios, que recapaciten, que aprendan, que crezcan, porque el tiempo, eterno Dios, de la gloria, Padre Celestial, es, eterno Dios, todo comenzó en un monte, eterno Dios, quizás ellos comenzaron en un monte, que no pierdan, eterno Dios, la pasión por ti. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Les mando un abrazo. Nos conectamos a las 7 de la tarde. Sí, que quiera, no se olvide, comparta, sí, porque es tiempo de volvernos a los principios de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias.